¿Cómo describir una persona o un ser que nunca hemos visto a otra persona? ¿Cómo articular palabras para poder explicar un ser como Dios? Un desafío realmente complejo, quizás imposible. Pero eso ha sido la tarea de quienes han trabajado en la teología de la Iglesia para poder definir la naturaleza, la ontología de Dios. En el episodio de hoy, en Mira hacia arriba, ¿qué es la Trinidad? Gracias por acompañarnos en este día. Cuando alguien nos pregunta, ¿crees en Dios?, no es una respuesta sencilla de explicar. Naturalmente, la respuesta es sí. Sin embargo, cuando debemos explicar quién es Dios y la naturaleza de Dios, las cosas pueden ponerse un poco complicadas. En este episodio vamos a estar tratando de una forma muy simple algo que no es simple. Algo que es muy difícil de entender incluso a la luz de la palabra revelada. Nosotros como cristianos aceptamos la naturaleza de Dios como Él la ha revelado de sí mismo, y muchas cosas, sin poder comprenderlas completamente, las aceptamos por fe. Cuando nosotros hablamos de persona y de ser en el ser humano, nos referimos siempre al mismo individuo, al mismo ser. Sin embargo, a nivel de Dios tenemos una distinción realmente compleja de poder vislumbrar. Dios es un ser que existe eternamente en tres personas distintas. Por nuestra cultura judeocristiana, sobre todo la cristiana, podemos comprender que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero estos no son tres dioses, sino tres personas que comparten una misma sustancia, una misma esencia, los mismos atributos, y son todos coeternos y coiguales en poder y gloria. Una de las blasfemias más condenadas por el cristianismo en el mundo es el politeísmo. El creer que existen varios seres supremos es algo que ni el judaísmo ni el cristianismo jamás ha aceptado ni aceptará. Dios es uno, un solo ser. Sin embargo, en el momento del ministerio de Jesucristo, cuando Dios hace esa revelación personal de la naturaleza de Dios en la persona del Hijo, como bien dijo Jesús, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, empezamos a conocer que hay un Padre y hay un Hijo. Cuando el Señor prometió la bendición de la morada del Espíritu Santo entre sus creyentes, aparece también este ser, esta persona que nosotros no conocíamos como tal, o el mundo judeocristiano no lo conocía como tal, y vemos que todos ellos, los tres, tienen voluntad y tienen una autoconciencia. Pero sin embargo, cada persona es plenamente Dios, no es un tercio de Dios, ni una fracción. El Padre sabemos que es el origen de la creación, es quien envía, quien comisiona y preordena a su Hijo como el Cordero inmolado desde antes, en realidad, de la fundación del mundo. Vemos también al Hijo, ese verbo hecho carne, que participa en el proceso de la creación, es decir, es antes de toda creación, pero sobre todo que redime, que rescata a los hombres en la cruz. Y por otra parte vemos ese Espíritu, el Espíritu Santo, que es una presencia real, personal de Dios, que habita en los creyentes como adentro de un templo y los trae a vida, los guía y los santifica, y al mismo tiempo los convence de pecado, de justicia y de juicio.
Cuando vemos la gran comisión del Señor en Mateo 28, al final Él dice: «Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Hay un solo nombre en estas tres personas. Dice Pablo a los Corintios en su bendición: «La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros», claramente separándolos. Mateo 3, 16 al 17, el bautismo del Señor cuenta que estando el Hijo en el agua, después de ser bautizado, subió del agua y los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y al tiempo se escucha una voz de los cielos que dice: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Esta y más escrituras, como la de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, que habla de que hemos sido elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, nuevamente aparecen las tres personas. Ninguna persona que haya estudiado las Escrituras puede negar la afirmación clara de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, la persona del Hijo. Cuando Juan habla que Él era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, y luego en el versículo 14 de ese mismo capítulo 1 de Juan dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sin dudas, hay una cristología preciosa, fabulosa en el libro de Juan. El Señor afirma en ese texto: «Yo y el Padre uno somos». Pablo también dice a los colosenses que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Capítulo 2, versículo 9. Así también ilustra la Escritura que el Espíritu Santo es Dios. Cuando Ananías y Zafira engañan a la iglesia, Pedro les dice: «¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios». Pablo también indica en 1 Corintios 3: «¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?» Todo esto para los primeros cristianos fue difícil de entender. La teología cristiana estaba en proceso de estructuración y todas estas doctrinas, para vivirlas en forma práctica y comprenderlas, requirieron esfuerzos por parte de ellos en los primeros siglos. Ya el hecho del mandato de bautizar, que era algo que hacían frecuentemente en el nombre singular de las tres personas, ya hablaba de su unidad. Oraban a Jesús directamente como Dios, lo adoraban y lo veneraban y hablaban de Él como parte y esencia de Dios. En estos primeros siglos de la Iglesia comenzaron a aparecer las primeras herejías, las primeras creencias falsas, que son realmente muy ofensivas para los cristianos que han entendido la palabra. El modalismo, por ejemplo, indicaba que Dios, y todavía existe también como paréntesis, que Dios se manifiesta en realidad usando tres identidades como tres máscaras. Pero realmente podemos ver, por ejemplo, en el bautismo, cuando vimos de Jesús, esas tres personas interactuando en un mismo momento, como una evidencia clara de que son personas distintas. También surge el arrianismo, que decía que Jesús era una criatura y no Dios mismo, y este hecho solo haría completamente ineficiente su sacrificio de valor infinito necesario para la salvación de la humanidad. Todo esto con el tiempo empieza a tomar forma y empieza esa lucha contra todas estas nociones falsas, sobre todo de la naturaleza de Jesús, pero al mismo tiempo impactaba la concepción teológica de lo que significa Dios Padre y Dios Espíritu Santo. El detonante de todo esto fue la herejía de Arrio,
que decía, como decimos, que el Hijo tuvo un principio, como que hubo un tiempo en el que el Hijo no existía, y esta crisis teológica termina llevando a la unión a través del emperador Constantino, la convocación de un concilio que se realiza en Nicea en el año 325 después de Cristo e inicia un proceso de concilios para definir esta situación. Estos obispos, estas personas, estaban lideradas teológicamente por Atanasio y terminan formulando y alineándose con la idea de homoousios, que es de la misma sustancia o consustancial, y declarando, como claramente la Escritura lo enseña, que el Hijo es increado, sino que comparte la esencia eterna del Padre. Se redacta ese credo diciendo que Jesús es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Más adelante, en el Concilio de Constantinopla, se centra también en definir un poco más al Hijo y también la divinidad del Espíritu Santo, definiéndolo como, abro paréntesis, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Este es el origen, mi querido hermano y hermana, de la concepción que nosotros tenemos hoy de la Trinidad, esta realidad del ser de Dios y la relación de las personas divinas, es esa declaración que hoy conocemos como el Concilio Niceo-Constantinopolitano. Para entender esto, y con esto hacer una especie de resumen, debemos comprender que estos son los dos términos distintos. Una cosa es ousia o substancia, que responde a qué es Dios. Dios es una sola sustancia espiritual e indivisible. No hay pedazos de Dios, no hay tres sustancias divinas por aparte. Todo ese ser es el mismo conocimiento, voluntad, poder y eternidad. Y después existe la hipóstasis, que son las personas. Y esto responde a la pregunta: ¿quién es Dios? Dios existe en tres hipóstasis, personas reales y distintas. Una persona en la Trinidad no significa un ser aislado, sino una existencia relacional que subsiste dentro del único ser divino. Es decir, la persona del Padre es subsistente a Dios, como lo es la del Hijo y la del Espíritu Santo. ¿Qué las hace diferentes entre sí? La única distinción entre ellas está en sus relaciones mutuas, en el origen. El Padre es ingénito. Esa persona no proviene de nadie. Es el principio, la fuente y el origen de la deidad. El Hijo es engendrado, es decir, proviene eternamente del Padre. Este engendramiento no es un acto físico, no ocurre en el tiempo. Recuerda que en la eternidad no hay tal cosa como el tiempo. Es una relación intelectual eterna. El Padre, al saberse y conocerse a sí mismo en la eternidad, genera su propia imagen perfecta, que es el Hijo, la expresión donde se expresa, valga la redundancia, y se manifiesta la total naturaleza del Padre en el Hijo. Y el Espíritu Santo procede, no es creado ni engendrado, sino que emana eternamente. Procede del Padre y del Hijo como un acto eterno de amor entre ambos. La regla de oro es: en Dios todo es uno y lo mismo, excepto donde hay oposición de relación. Es decir, el Padre no es el Hijo únicamente porque el Padre engendra y porque el Hijo es engendrado. Para entender un poquito más en profundidad esto, termino con esta idea. Para describir esa relación y esa unión perfecta, se utiliza la palabra pericóresis. Esto significa interpenetración o habitación mutua. Como estas personas comparten la misma esencia, están inmanentes las unas en las otras. Donde está el Padre, está también el Hijo y el Espíritu Santo. No hay separación,
espacial ni temporal entre ellos. Es una comunión perfecta de amor donde cada persona abre y da espacio a las otras dos. Jesús, el Señor, lo expresó de esta forma: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Ontológicamente, ese estudio es de Dios hacia adentro, hacia su intimidad y hacia su naturaleza eterna independientemente de la creación. Dios es en esta naturaleza antes y más allá del universo. Y luego está la concepción de la Trinidad en lo económico, que es esa manifestación hacia afuera en la historia de la salvación. El Padre crea, el Hijo encarna y redime, el Espíritu santifica. Y de esa forma podemos, a través de esa Trinidad que nosotros vemos, conocer la verdadera Trinidad ontológica, que es eso que es tan difícil de comprender y de explicar. Es mi oración que este tiempo conmigo te haya sido al menos de alguna ayuda para comprender este misterio enorme, maravilloso. Y recuerda que prácticamente todas las doctrinas fundamentales del cristianismo, de la religión verdadera, son paradójicas y son un misterio. Y la misma Escritura revela que el hombre es simplemente insuficiente, incapaz para comprender la naturaleza de estas cosas. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Por qué son tres personas en un solo ser? ¿Qué es la revelación, la inspiración? ¿Cómo funciona el equilibrio entre la soberanía de Dios y la voluntad humana, la capacidad volitiva? Entre muchos otros misterios, son cosas que miramos con admiración, pero que ciertamente solo podremos comprender, quizás, cuando estemos en la presencia de Dios. Gracias por acompañarnos en este episodio de Mira hacia arriba. Que el Señor te bendiga y Dios mediante nos vemos la próxima semana. Gracias.